Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a continuar con el estudio del libro de Deuteronomio y vamos a ver la parashá Bait Hanan en su segunda parte. Bait Hanan, que significa yo supliqué, y inicia de esta forma. Recordemos que estamos frente a la entrada de la tierra prometida. Está aquel remanente que ha quedado, y Moshe o Moisés les está hablando, dando unas últimas instrucciones para todos aquellos que han seguido las instrucciones de Hachén desde que salieron del Sinaí y hoy están pronto a entrar a la tierra prometida. Moshe les habla de guardar la Torá para que les vaya bien. En este caso también les va a continuar advirtiendo que deben enseñar la Torá a sus hijos, así como también que deben atar la Torá a ellos mismos, o sea que ellos deben estar íntimamente relacionados con su Torá en su cuerpo y en su casa donde vivan. También les va a llamar la atención que deben comprender que Hachén es el Dios único, que hay un solo Dios verdadero y todopoderoso que es Hachén. Y le dice de esta manera en Deuteronomio 5 del 22 al 27. Estas palabras Hachén habló a toda su congregación en la montaña desde el fuego, es decir, cuando vuelve a recordarle Moshe todo lo que sucedió en el Sinaí, recordándole cómo Hachén les habló a toda la Cajal, a toda la congregación. Recordemos que era una congregación de herederos de Jacob, mezclados también con una mezcla, valga la redundancia, de gentiles de todas las naciones. Y dice, él no agregó más y él las escribió. ¿Qué cosa? Las palabras que Hachén les habló en el Sinaí. Y él las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moshe. Vino a suceder que cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad mientras la montaña ardía con fuego, ustedes vinieron a mí, todos los cabezas, todos los rosh, todos los importantes de vuestras tribus y de sus ancianos, y dijeron, Hachén nuestro Elohim nos ha mostrado su kabod, su gloria, su grandeza, y hemos oído su voz desde el fuego. Vimos hoy que Elohim habla con la humanidad y sin embargo todavía el hombre puede vivir. Ellos estaban sacando sus conclusiones. Moshe se los estaba explicando que a esas conclusiones había llegado esa cajal, esa congregación. Y luego pregunta, ahora, ¿por qué moriremos? Decían ellos en aquel momento. Este gran fuego nos consumirá. Tuvieron miedo, no temor reverente, miedo de Hachén en aquel momento. Recuerden que eran gente que habían salido del mundo y estaban ahora recibiendo las instrucciones, la Torá. Dice, si seguimos oyendo la voz de Hachén, nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué mortal de carne y sangre ha oído la voz de Dios viviente hablando desde el fuego como nosotros y ha vivido? Es decir, ellos estaban teniendo no un temor reverente, sino un miedo de que Hachén los destruyera. Era lo que estaba acostumbrado el mundo, a tener miedo a todo lo sobrenatural. Luego dice usted, acérquese y Shema, escuche lo que Hachén, nuestro Elohim, dice. Entonces usted no dirá todo lo que Hachén nos dirá a nosotros, todo lo que Hachén, nuestro Elohim, le diga a usted y nosotros lo escucharemos y haremos. Es decir, en ese momento, esa población, esa cajal, esa congregación, esa iglesia que estaba allí congregada, tuvo miedo, no un temor reverente, sino un miedo de Hachén y dijeron, tú como líder, ve y escucha lo que Hachén nos está diciendo, Moshe, y tú no nos dices a nosotros. Era miedo. Y luego dice, y oyó Hachén la súplica que me hiciste. O sea, la súplica, Moshe le está diciendo que Hachén lo oyó a ellos como suplicaban y que ellos tenían miedo y Hachén les va a responder de esta manera. Y me dijo Hachén, dice Moshe, he oído la súplica que te hizo este pueblo, es decir, que están temiendo. Hicieron bien en hablar así, hicieron bien en temer. Que siempre tengan en la mente de reverenciarme y seguir todos mis mandamientos, o sea, teman y sigan lo que el Señor dice, no se salgan, tengan temor de salirse de las instrucciones, tengan temor, dice, de reverenciarme y seguir todos mis mandamientos todos los días. ¿Para qué? Para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Fíjense por qué está diciendo, tienes que temer reverencialmente a Hachén y seguir sus instrucciones, tanto los padres como los hijos, para que les vaya bien, dice. Dice,
Vaya y dígales, le dice a Moshe Hachén, que regresen a sus tiendas. Pero tú, Moshe, quédate aquí conmigo y yo te daré mis mandamientos o todos los mandamientos, los estatutos que son inviolables y los procedimientos para el debido proceso, para el debido juicio, que tú les enseñarás para que ellos lo puedan obedecer en la tierra que yo les estoy dando a ellos como su posesión. Es decir, el Señor le está diciendo a Moshe, tú mándalos a ellos a sus tiendas, que sigan en sus quehaceres, pero tú tienes que encargarte de enseñarles a ellos. Tiene que haber maestros de esas instrucciones, de esa Torah. Por lo tanto, tendrán cuidado de Chomer. Primero le digo, escuchen, ahora le está diciendo Chomer, Chema y Chomer. Como Hachén su Elohim le ha ordenado. Es decir, guarden y hagan los mandamientos. Primero escúchenlos atentamente, luego guárdenlos, luego háganlos. Y entonces le dice, no se desviarán ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Cuándo? Cuando Chema y Chomer. Seguid solamente el camino que vuestro Dios Hachén os ha mandado. ¿Para qué? Para que prosperéis y os vaya bien y tengáis larga duración en la tierra que habéis de poseer. Ahora, estos son los mandamientos, los estatutos inamovibles y los procedimientos y juicios que Hachén su Elohim me ordenó enseñarles para que ustedes obedezcan en la tierra a la cual están cruzando para poseer, para que tú, tus hijos y los hijos de tus hijos veneren a nuestro Dios Hachén, a vuestro Dios Hachén, y guardéis todos los estatutos inamovibles y los procedimientos y los mandamientos todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que sean largos tus días. Y habrás de Shema, escuchar Israel, habrás de escuchar congregación, y habrás de Chomer, guardar y cumplir para que te sea bien. ¿Qué cosa? Sus mandamientos y sus estatutos inamovibles. Y para que os multipliquéis mucho, como te ha hablado Adonai Hashem de tus padres a ti, que te daría una tierra que emana leche y miel. Es decir, que la promesa de tener una tierra, de entrar a una tierra que emana leche y miel, tiene que ver con Shema y Chomer, los estatutos y mandamientos de Hashem. Y luego le dice, Shema, escucha, oh Israel, Hachén, uno es. Hachén es nuestro Dios, solo Hachén, es decir, solo hay un Dios. Les recalca muy fuertemente esto, y esto es lo que los judíos llaman el Shema de Israel, es Shema Israel, Dios uno es. Y dice, amarás a tu Dios Hachén con todo tu corazón y con todo tu ser, es decir, con todas tus fuerzas. Habrás de estar estas, las palabras que yo te ordeno hoy sobre tu corazón, es decir, en tu mente tienes que guardarlas, las habrás de inculcar a tus hijos y hablarás de ellas al estar en tu casa y en tu andar por el camino, es decir, no te puedes apartar de la Torah, tu vida tiene que estar inmersa en la Torah, es decir, tener un estilo de vida basado en la Torah. Y dice, y la hablarás de ellas al estar en tu casa y en tu andar por el camino. Hablarás de ellas al acostarte y al levantarte. Átalas por señal sobre tu mano y que sirvan de marca entre tus ojos, y las escribirás sobre los postes de tu casa y en tus puertas. Esta parte la tomó literalmente el pueblo judío de hoy, y se atan una porción de la Torah en sus brazos y en una cajita la ponen en su frente. Pero el Señor aquí para nosotros lo que está diciendo es que estemos atados a la Torah siempre, que nuestras obras, lo que está sobre nuestras manos, nuestras obras sean en base a la Torah, y lo que veamos, lo que marca nuestra visión, sea también en base a la Torah. Y dice, y las escribiré sobre los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que está diciendo es que toda tu casa, todo tu hogar, tiene que estar soportado en lo que es la Torah. Y ocurrirá que cuando te traigas a Hashem, tu Dios, a la tierra que prometió a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, para darte ciudades grandes y buenas que tú no has edificado, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y comerás y te saciarás. Vuelve a repetirles, Shomer, de no olvidarse, guarda, cuida, de no olvidarte de Hachén tu Elohim,
quien los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Reverencia solo a tu Dios Hachén y adora solo a Dios. Y jura solo por el nombre de Dios. No sigáis a otros dioses, a ningún dios de los pueblos que os rodean, porque tu Dios Hachén en medio de ti es un Dios apasionado, celoso. No sea que se encienda el furor de Adonai tu Dios contra ti y te destruya de sobre la faz de la tierra. Claramente vuelve a decir hay un solo Dios, tu Dios verdadero Hachén, Adonai, tu Dios, que te ama entrañablemente y al cual debes reverenciar y tener en mente y actuar en tu andar, en tu entrada, en tu salida, en tu casa, en tu dormir y en tu levantar. Hay un solo Dios al que debes seguir y tu casa debe estar cimentada en su Torah. Luego dice, no habéis de probar a tu Dios Hachén como lo hiciste en Masá. No puedes irte a Hachén a reclamar cosas como ocurrió en Masá cuando reclamaban que no había agua, porque si Hachén te puso ahí es por una razón, una experiencia que Él quiere que tomes para mejorar algo que Él quiere que mejores. Y dice, guardaréis, shomer, los mandamientos de Hachén vuestro Dios y sus testimonios y sus decretos que te mando. Y harás lo recto y bueno a los ojos de Hachén para que te vaya bien y puedas poseer la buena tierra que tu Dios Hachén prometió bajo juramento a tus padres. Fíjense que dice que tienes que seguir los decretos y testimonios. Aquí está hablando también de Mashiach. Tienes que seguir la Torá y los evangelios para que te vaya bien y tengas un camino recto a los ojos de Hachén y para que puedas poseer la tierra prometida, la Jerusalén celestial que Hachén prometió bajo juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, y que al tener Torah y al tener el Evangelio, toda la Torah, la de Hachén, podrás entonces arrojar a tus enemigos de delante de ti, como Hachén habló. Es decir, hay que guardar y hacer los mandamientos, que tu obra estén atadas a la Torah, que tu mente, tu pensamiento estén atadas a la Torah, y así de olvidar, o sea, guardarse de no olvidarse de Hachén y su palabra para que les vaya bien. Cuando en el tiempo venidero, dice la palabra, sus hijos le pregunten qué significan los testimonios, nuevamente habla de Yehoshua, y los decretos y las leyes, es decir, el testimonio y la Torá, que mandó Hachén vuestro Dios a vosotros, tú dirás a tus hijos, fuimos esclavos de Faraón en Egipto y Hachén nos liberó de Egipto con mano poderosa y realizó Adonai signos y portentos magnos y destructivos en Egipto contra Faraón y contra toda su casa a nuestros ojos. Y nos liberó Dios de allí para tomarnos y darnos la tierra prometida con juramento a nuestros padres. Entonces Hachén nos ordenó hacer Torah, hacer todas estas leyes, reverenciar a nuestro Dios Hachén para nuestro bien, es decir, estar en la Torah es buscar que nos vaya bien. Dice, para nuestro bien duradero y para nuestra supervivencia, como es el caso ahora. Porque Moshe le está hablando a aquellos que quedaron de los 40 años de desierto, a ese remanente les está diciendo, miren que ustedes siguieron la Torah diferente de aquellos que murieron en el desierto, ustedes continuaron escuchando y guardando la Torah y hoy están aquí vivos y van a entrar a la tierra prometida. Y luego dice, y justicia será para vosotros, es decir, el Señor hará justicia para ustedes y si guardamos todos sus mandamientos delante de Hachén como nos mandó. Habrá justicia, habrá entrega de promesas para todo aquel que guarde la Torah. Y luego dice, cuando tu Dios Hachén te lleva a la tierra en la que estás a punto de entrar y poseer, y Dios desaloje a muchas naciones antes que tú, los hititas, los gigarcitas, los amorreos, los cananeos, los peresitas, los heveos y los jebuseos, 7 naciones mucho más grandes que tú, y tu Dios Hachén te los entregue y los derrotas, destruir habrás de destruirlos, no harás con ellos pacto ni habrás de compadecerlos, no te emparientes con ellos, no den su hija al hijo de ellos, no tomen las hijas de ellos para sus hijos, porque apartarán a tus hijos de mí para adorar a otros dioses y la ira de Hachén arderá contra ti, aniquilándote rápidamente. Es decir, vuelve a repetirlo, el único Dios verdadero es Hachén y él va a entregar todas las naciones, todos los enemigos
si guardas la Torá y si la enseñas a tus hijos serán guardados. Pero si no lo haces también, al no hacerlo, no solo traes problemas o acarrearás pecado a tus hijos, sino que él dice, la ira de Hachén arderá contra ti, es decir, por no hacer Shomer, Shema y Shomer y enseñarlo a tus hijos. En cambio, esto es lo que les harás. ¿A quién? A los enemigos. Derribarás sus altares, romperás sus estelas, habréis de romper y sus acerot arrasaréis y sus ídolos tallados quemaréis al fuego. Es decir, no puedes estar atento a seguir la idolatría que tienen esos pueblos porque tesoro eres de Hachén. Él te sacó de esa idolatría para que ahora no vuelvas a esa misma idolatría. Porque pueblo Kadosh, dice, distinguido, santo, eres tú para Hachén tu Dios. A ti te ha elegido Adonai tu Dios para ser para él pueblo de tesoro de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Es decir, que le está diciendo, ustedes son mi tesoro. No pueden irse en pos de otros dioses. Porque no es porque sois el más numeroso de los pueblos, le dice, que Hachén se apegó a vosotros y os escogió. De hecho, sois el más pequeño de los pueblos. Pero fue por amor de Hachén a vosotros y porque guardó el juramento hecho a tus padres, los patriarcas, que Hachén te liberó con una mano poderosa y te rescató de la casa de esclavitud del poder del faraón, rey de Egipto. Sabed pues que solo vuestro Dios Hachén es Elohim, el Dios todopoderoso, el verdadero, que mantiene el pacto y la bondad, es decir, la fidelidad a la milésima generación de los que les aman y Chomer guardan sus mandamientos y los hacen. Él hace que cada uno de los que lo odian perezcan en el mundo venidero. Todo aquel que no está en su palabra será muerto en el mundo venidero. Ese no tiene derecho a entrar a la Jerusalén celestial. Y luego dice, Él les paga completamente. ¿A quién? A los que le odian. Aquellos que le odian en este mundo, Hachén les paga, porque Él es un juez justo, les paga completamente, dice, a su rostro, en su cara, es decir, en su momento que están en vida, aquel que odia a Hachén, Hachén le paga de acuerdo a lo que le corresponde. Y dice, les paga por cualquier bien que hayan hecho, porque hay personas que no creen en nuestro Dios, no creen en nuestro Salvador y creen que por obras están ganándose algo. El Señor les está pagando por esas obras, pero no tienen derecho al mundo venidero. ¿Por qué? Porque no creen en Él ni siguen sus instrucciones. Y dice, Él no retrasará el pago. ¿A quién? A los que lo odian. A los que lo odian quiere decir a los que no siguen sus instrucciones, a los que no guardan el pacto con Él. Él no retrasará el pago, les va a pagar inmediatamente. Al que lo odia, Él lo pagará a su cara, es decir, en su momento que hagan algo, Hachén se lo paga porque Él no es deudor de nadie. Dice Chomer, guarda los mandamientos y las leyes inmutables. ¿Por qué? Porque no te vas a convertir en uno que odia. El que lo odia, no Chomer, no Chema ni Chomer los mandamientos inmutables y el debido proceso, los cuales yo te ordeno hoy para hacerlos. Y así terminamos.